Bueno, vamos a ver la presión hidrostática. La presión hidrostática, bueno, como su nombre indica, es la presión que hay hidro en el interior de un líquido que está en reposo, ¿no? Vamos a suponer que tenemos un recipiente como el de la figura que está lleno de agua. Bueno, en primer lugar, ¿cómo demostraríamos que efectivamente en el interior de ese líquido hay una presión, o sea, una fuerza, está actuando una fuerza, y si depende o no de la profundidad a la que estemos? Pues hay una práctica muy simple, que sería pues coger, por ejemplo, una botella grande de un refresco, de esta de 2 litros, la llenamos de agua y hacemos unos pequeños agujeritos a distintas alturas, ¿vale? Veríamos, por lo tanto, que pues el primer boquetito, pues el agua saldría más o menos con esta fuerza. En el segundo, que está a mayor profundidad, el agua llegaría más lejos, y en el tercero llegaría más lejos, ¿vale? Esto lo que nos indica es que efectivamente a distintos niveles hay una fuerza que está actuando sobre esa superficie de agua, lo cual provoca que el agua salga con más o menos fuerza, ¿de acuerdo? Por lo tanto, habríamos llegado a la conclusión de que la presión en el interior de un líquido depende de la profundidad, ¿vale? O de la, vamos a llamarle H, ¿no? Como si fuera altura, pero la profundidad, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien, otra cuestión, por ejemplo, que nos plantearíamos es esa presión, esa fuerza que se está ejerciendo a determinadas profundidades, depende de la cantidad de agua que hay arriba, evidentemente, pero imaginaros, voy a poner ahora aquí distintos recipientes, ¿no? Pero siempre que tengamos la misma cantidad o la misma profundidad de agua, ¿vale? Este recipiente tiene una forma totalmente distinta, ¿vale? A ese es más grande, o sea, hay más cantidad de agua. Vamos a poner, por ejemplo, este otro también. ¿Vale? Y todos con la misma cantidad de agua, ¿vale? Con la misma cantidad no, la cantidad es diferente, evidentemente, porque los recipientes veis que tienen unos más y otros menos capacidad. La pregunta sería, a esta profundidad, por ejemplo, ¿vale? Vamos a llamarle A. Aquí igual, aquí tengo un punto que también está a la misma profundidad, y aquí otro punto A que está a la misma profundidad. La pregunta sería, ¿en qué recipiente a esa profundidad está soportando más o menos presión? ¿O es la misma? En principio podríamos pensar, porque aquí se ve más claro en este último recipiente, ¿vale? Aquí hay muchísima más cantidad de agua. Fijaros, en el primer recipiente hay pues muy poca cantidad de agua desde la superficie hasta el punto A. Aquí hay algo más, ¿no? Aquí hay algo más de agua, pero este recipiente por aquí, por ejemplo, pues tiene una gran cantidad de agua por encima de ese punto, ¿no? Podríamos pensar que en este recipiente, el último, la presión en ese punto podría ser mayor, puesto que la cantidad de agua que hay encima es mayor. Bueno, pues fácilmente podemos comprobar, pues, haciendo, por ejemplo, pues el mismo experimento que hemos hecho en el primer recipiente, ¿no? Si yo hago un agujerito a esta profundidad, yo vería que el chorro de agua, la distancia que se desplaza o la fuerza con la que sale es exactamente la misma que en el primer recipiente. Por lo tanto, no depende de la cantidad. La profundidad en el interior de un líquido depende única y exclusivamente de la columna, de la profundidad de la columna de agua que tiene encima, ¿vale? De la columna de agua, no de la cantidad de agua que hay, ¿vale? Y esto es así, es lógico pensarlo, porque imaginaros, si dependiera de la cantidad de agua que hay encima, pues cuando nos sumergimos en el océano, que hay pues infinita cantidad de agua, simplemente con que me sumerja a medio metro ya me habría aplastado, ¿vale?
porque evidentemente la cantidad de agua que hay en el océano pues es infinita, prácticamente. Bien, dicho esto, vamos a ver y vamos a intentar calcular a qué sería igual la presión en el interior de un líquido. Bueno, pues partimos de nuestra formulita, presión es igual a fuerza partido por superficie. Muy bien, vale. Hemos dicho que lo que me interesa a mí es calcular la presión en función de la profundidad, ¿no? Pues vamos a intentar ir transformando esta fórmula. La fuerza que ejerce en un determinado punto depende de la cantidad de agua que hay encima, ¿no? Del peso de esa columna, del peso de esta columna de agua. Por lo tanto, peso, ¿vale? Vamos a ponerla así en minúscula, peso por gravedad, ¿vale? Vamos a ponerlo bien. La fuerza que se está ejerciendo es el peso de esa cantidad de agua, de esa columna de agua. Por lo tanto, el peso, es masa por gravedad, partido de la superficie. Vale. Ya hemos dicho que la masa, la cantidad de agua que hay encima no me interesa, pues porque lo que me interesa simplemente es la columna y me interesa tenerlo relacionado con la profundidad. Bueno, pues vamos a partir también, vamos a tener aquí en cuenta a qué es igual la densidad de un líquido, porque evidentemente la presión en el interior de un líquido pues no es lo mismo que estemos hablando de agua, incluso podría ser agua dulce y agua del mar, tienen distinta densidad, o que estuviéramos hablando de aceite, o que estuviéramos hablando, por ejemplo, de mercurio, que es un metal, que a temperatura ambiente es líquido. La densidad es masa partido de superficie, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la masa es densidad por, la densidad es masa partido de volumen, ¿no? Por lo tanto, la masa es densidad por volumen. Bueno, pues entonces la masa la podríamos sustituir por densidad por volumen. Bien, ya nos queda poco. El volumen en una figura regular, una columna que sería un cilindro, ¿no? ¿Vale? Lo que hay de agua sería un pequeño cilindro, ¿no? Es superficie, la base, por la altura, ¿vale? Por lo tanto, el volumen de un cuerpo regular es superficie por altura y por gravedad. Superficie se va con superficie y por lo tanto concluimos que la presión en el interior de un líquido es igual a la densidad de ese líquido por la altura, la profundidad y por la gravedad. ¿De acuerdo? Una fórmula muy sencillita de recordar. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver algún ejemplo, ya lo hemos visto en clase, son bastante simples, bastante sencillitos, ¿no? Como siempre decimos, bueno, aquí tenemos una ecuación, presión, densidad y profundidad. Pues, ¿qué me pueden preguntar? Pues cualquiera de estas tres cosas. Y para que me pregunten cualquiera de esas tres me tienen que dar pues las otras dos. Que me preguntan la presión en el interior de un fluido, me tienen que dar la densidad y la profundidad. O me pueden estar diciendo que un cuerpo está sometido a una determinada presión, a una determinada profundidad y que cuál es la densidad del líquido, ¿vale? O me dan la presión y la densidad y me dicen a qué profundidad está. Bueno, simplemente es jugar ya ahí con las variables y despejar una u otra. Vamos a ver uno muy simple de los que hemos hecho en clase, ¿no? Que es, por ejemplo, calcular pues a qué presión. Vamos a ver, por ejemplo, pues vamos a suponer un submarino, ¿vale? Aquí lo tenemos, el submarino. Y vamos a suponer que está a 50 metros de profundidad. Y me piden o me preguntan qué presión está soportando, ¿vale? La presión que está soportando, pues si no digo nada, pues en principio hablamos de la presión que soporta la presión hidrostática, ¿no? La presión que es debida a la columna de agua que tiene encima. No obstante, la presión real que está soportando es la de esta columna de agua más la presión atmosférica.
¿vale? Pero bueno, en principio vamos a calcular solamente la presión que está soportando debido a la columna de agua. Pues la presión que soporta el submarino es la densidad del líquido, del agua del mar en este caso, por la gravedad y por la profundidad, ¿vale? Bien. La densidad del agua del mar es, me la pueden dar tanto en gramos por centímetro cúbico, como en kilogramos por metro cúbico. La densidad, su unidad, que hemos visto que la densidad es masa partido de volumen, su unidad por lo tanto es kilogramo metro cúbico. Entonces, acordaros que hay que tener cuidado con las unidades. Vamos a suponer que me la están dando en gramos y que tengo que pasarla, que aproximadamente es 1,025 gramos por centímetro cúbico, ¿vale? Ya sabemos cómo se pasa, ¿no? 1,025 gramos centímetro cúbico por, quiero que me aparezca metro cúbico, y un metro cúbico es 1.000.000 de centímetros cúbicos. Gramos quiero que desaparezca, quiero que aparezca kilogramos, y un kilogramo son 1.000 gramos, ¿vale? 6 dividido 6, aquí hay 1.000.000 y aquí hay 1.000, o sea me queda 1.000, ¿no? 1.000, 1,025 por 1.000, 1.025 kilogramos por metro cúbico es la densidad del agua del mar, ¿vale? Bueno, por lo tanto, la presión que está soportando el submarino es densidad 1.025 por la gravedad, vamos a poner 10, redondeando, y por la profundidad, 50, ¿vale? Pues 1.025, a ver que haga la cuenta, 1.025 por 10 por 50 por 500 por 500, o sea, estaría soportando una presión de 512.500 newton partido de metro cuadrado, que estos son pascales, ¿vale? Esta es la presión que está soportando la columna de agua, ¿no? Debido a la columna de agua, a los 50 metros. La presión total, ¿vale? La presión total que estaría soportando el submarino es esta presión, ¿vale? 500, más la presión atmosférica, que es aproximadamente 101.000 newton por metro cuadrado, o sea que esto habría que sumarle, más 101.000, 2, 3. Pues la total, ¿vale? Sería 113.500 pascales, ¿vale? Bueno, eso es todo, o sea, la presión interior de un líquido tiene poca cosa más. Repito, lo único ya sería que en vez de preguntarme por la presión, pues por ejemplo, ¿cómo podría ser? Y esto ya podéis jugar vosotros, ¿no? Tenemos este problema. Me voy a inventar uno. ¿A qué profundidad está un submarino que está soportando una presión de 512.500 pascales? Si sabemos que la densidad del agua del mar es 1,025 gramos centímetro cúbico, ¿veis? Es el mismo problema de antes, pero ahora me están dando la presión y me están preguntando por la profundidad. Pues simplemente hay que sustituir en la fórmula y despejar la profundidad. ¿De acuerdo? Bueno, si tenéis alguna duda, preguntáis en clase.